Queridos cofrades y amigos, qué ocasión más feliz que la providencia nos ha concedido de habernos reunido en esta nueva junta de la Cofradía Colombiana del Glorioso Apóstol Santiago. Queremos en nombre de nuestra junta, de todos los cofrades, un saludo muy especial a los numerarios que hoy nos acompañan, saludar especialmente a todos los asistentes, a nuestro conferencista de este día y a todos los que habrán de seguir esta sesión a través de nuestro canal en internet. En breves momentos escucharemos la conferencia de don Jorge Enrique Salcedo Martínez de la Compañía de Jesús, esperada con inefables anhelos desde el año pasado, sobre San Ignacio de Loyola, el peregrino que buscó la voluntad de Dios. Esta disertación debe interpelarnos sobre el sentido de nuestra vida y sobre nuestra vocación sobrenatural. Decía Esperanza Uribe Vallejo, de la Congregación de las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción: hoy es principio, nunca es tarde, es siempre y todavía. Pues bien, hoy es principio, hoy es siempre y hoy es todavía, para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida y sobre nuestra vocación sobrenatural. Nuestro patrono, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano del evangelista San Juan, a quien nuestro Señor llamó el Hijo del Trueno, fue quien evangelizó en España y a quien debemos haber conocido la fe cristiana única que salva. A Santiago el Mayor en muchísimas oportunidades lo hemos llamado así, peregrino, y él mismo ha inspirado el Camino de Santiago, cuya difusión hoy también nos convoca. El título escogido por don Jorge Enrique para referirse a Ignacio de Loyola como peregrino nos hace recordar, aunque parezca un poco obvio y también redundante, el sentido auténtico de nuestra vida, la peregrinación. La Sagrada Escritura está colmada de peregrinaciones, de alusiones y de relatos a un camino que es recorrido, a unos pasos que son dados y a un llamado que es seguido. El camino recorrido por Abraham hasta el monte para el sacrificio de Isaac fue una peregrinación. El camino recorrido por Moisés en ascenso al Horeb para escuchar la voz del Señor en la zarza ardiente fue otra peregrinación. El paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo y a través del desierto para llegar a la tierra prometida, otra peregrinación. La salida del pueblo de Israel hasta Babilonia y su regreso a Jerusalén, otra peregrinación. El periplo de la Virgen Santísima con San José hacia En Karim hasta la casa de Isabel y Zacarías, cuando, como dijimos, prefigura el ascenso de Jesucristo al Calvario, y el recorrido hasta Belén para hacerse empadronar, fue también otra peregrinación. El viaje de los Reyes Magos para encontrar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo en los brazos de la Virgen Santísima, fue otra peregrinación. El camino para la presentación de Jesucristo en el templo, así como la conducción por el Espíritu Santo de Simeón y Ana para encontrarse con el Redentor, fue otra peregrinación. La huida de la Sagrada Familia a Egipto y su regreso a Nazaret fue otra peregrinación. El desplazamiento de nuestro Señor Jesucristo para sufrir la pasión, con su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, manifiesta otra peregrinación, la peregrinación definitiva. La vida, en fin, es una peregrinación, un camino, también hacia la muerte, momento de encuentro con Dios. La peregrinación a Compostela con sentido cristiano, es decir, con sentido de piedad, es, como decía Alberto Hurtado de la Compañía de Jesús, nos ha sido dada para buscar a Dios, la muerte para encontrarlo y la eternidad para poseerlo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ignacio de Loyola, de quien vamos a escuchar prontamente, fue un peregrino, un caminante. Volver hoy sobre la vida del maestro Ignacio nos llena de emoción al recordar lo que escuchamos en el Colegio San Bartolomé la Merced, donde aprendimos la doctrina ignaciana, la espiritualidad ignaciana, la disciplina jesuítica y la vida de religión. Cantábamos en el colegio: que en nuestros corazones risueña tu memoria, nos haga las alturas invictos ascender. Ahora, cuando la República se prepara a celebrar el bicentenario de la batalla de Boyacá, no podemos dejar de recordar las palabras de Daniel Restrepo Botero, sacerdote de la Compañía de Jesús, fijada a la entrada de los estudiantes en el edificio de San Bartolomé Mayor.
La historia de Colombia no puede en modo alguno prescindir del Colegio de San Bartolomé. Sus añejos claustros han sido almácigo fecundo de valores ilustres que han descollado en todos los campos del devenir humano, como también en la virtud y el heroísmo. En esto coinciden los estatutos del gimnasio moderno. Dice allí a la introducción: nadie niega hoy que la independencia nacional fue llevada a cabo por una generación educada, en toda la extensión de la palabra, en el claustro de San Bartolomé. Curiosamente, hoy comentábamos hace un rato, mirando las efemérides de la Compañía de Jesús en Colombia, un 8 de mayo, como es hoy, ha coincidido la entrada de los 3 primeros jesuitas al Nuevo Reino de Granada, en 1589, Vitoria, Linero y el hermano Martínez, según atestigua el padre Antonio Astaris de la Compañía de Jesús en su Historia de España y de la Compañía de Jesús. Volvamos sobre esto: virtud y heroísmo. Esas son las palabras que resumen la vida de Ignacio de Loyola, las que fueron explicitadas en las palabras de Francisco Javier al momento de dar su voto para la elección del general de la Compañía de Jesús. Que sea prelado de la Compañía nuestro antiguo y verdadero padre, don Ignacio, al cual, pues nos juntó a todos no con pocos trabajos, no sin ellos nos sabrá mejor conservar, gobernar y aumentar de bien en mejor en la Compañía. El lema de Ignacio de Loyola, que seguramente escucharemos ahora, a la mayor gloria de Dios, refleja el hombre incapaz de la mediocridad, el luchador tenaz por la única causa que merece la muerte, el servicio a Jesucristo. Ahora, el impacto con la bala de cañón que sufrió en su pierna derecha cuando la batalla de Pamplona, aquel 24 de mayo de 1521, que lo sumergió en una peregrinación espiritual durante su convalecencia, es explicada por el beato Jean-Martin Moyet de esta manera: San Ignacio, habiendo recibido en un combate una herida muy grave, fue obligado a retirarse para su restablecimiento. Como su situación le impedía dedicarse a sus ejercicios de arte militar, pidió entonces un libro para desaburrirse. Le trajeron La vida de los santos. Lo leyó, fue conmovido y se convirtió. ¿Se puede dudar de que esta herida haya sido un golpe del cielo? El camino al santuario de Montserrat, donde veneró la imagen de la Virgen María, fue una peregrinación interior y exterior. Su traslado a la cueva de Manresa, donde pasó 11 meses este Ignacio peregrino, plantea de nuevo una peregrinación a pie, pero también a corazón en el alma. Su aspiración de recorrer Jerusalén nos sitúa de nuevo en una peregrinación sobre los pasos temporales y espirituales de Jesucristo. El regreso de Ignacio a Barcelona para estudiar latín y humanidades, su paso por Salamanca y París, su llegada a Venecia y a Roma, así como su ordenación presbiteral y la fundación de la Compañía de Jesús, descubre de nuevo al peregrino de las letras, de la vida y de la religión. Lo evidenciaremos ahora, yo creo, que no hay un solo pasaje de la vida de San Ignacio que no nos haga volver sobre la peregrinación cristiana, sobre la auténtica mortificación, sobre la búsqueda de Dios y sobre la donación de sí mismo. Pero existe, a más de la Compañía de Jesús, un legado importantísimo para la Iglesia al que queremos referirnos. Es otra manera de peregrinar, hacia el interior y desde el interior, el camino de la introspección del que ningún cristiano puede renegar, los ejercicios espirituales. El recorrido que Ignacio plantea muestra las infinitas maneras como habla Dios. Así lo explica Ignacio Iglesias, otro gran maestro de la espiritualidad ignaciana, jesuita también. Ignacio tuvo por maestro al Espíritu Santo, por escuela a la vida misma, por arte la observación, por método la notación, por instrumento la intuición y por impronta su genialidad. Hoy, cuando nos preparamos a escuchar a don Jorge Enrique Salcedo, habremos de sentirnos interpelados por el legado maravilloso de Ignacio de Loyola, cuya vida ha inspirado también, en épocas recientes, el camino de Manresa y el camino de Cardoner, equiparables, aunque no en igual medida, al camino de Santiago de Compostela, al camino de Jerusalén que parte de Estambul, al camino de Roma que parte de Turín, al camino de Chiquinquirá que parte de Maracaibo, al camino de Guadalupe que parte de Veracruz, pasa por la calzada del mismo nombre y termina en el Tepeyac, en Ciudad de México.
Hoy, extendiendo un abrazo muy estrecho a nuestros peregrinos en Galicia, decimos con emoción esta oración que nosotros también recitamos al inicio del camino. Gracias, amigo Santiago, hermano Santiago, por ayudarnos a llegar hasta aquí. Gracias por tu persona, por tu compañía, por tu testimonio y por tu legado. Estos sentimientos que hacemos nuestro nos renuevan las palabras de Ignacio. Señor, dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Hoy constatamos cómo Santiago e Ignacio son esos hombres que por haber enseñado a muchos la justicia, brillan como las estrellas por toda la eternidad. Hoy, cuando venimos a escuchar sobre la vida de Ignacio de Loyola, queremos sentirnos inspirados, una vez más, a ordenar nuestras acciones a la mayor gloria de Dios, hacer más para servir mejor y en todo amar y servir. Queremos hacer nuestras las palabras de la marcha de la compañía. Aquí, en esta cofradía, el santo ejército sin tregua bátese y alza sus lábaros en la batalla campal, fiel presagio del lauro bélico y de la paz. Que Nuestra Señora del Pilar, que apareció a Santiago Apóstol en la hoy Zaragoza, que es la misma Madonna de la Estrada, Señora nuestra del Buen Camino, patrona de la Compañía de Jesús, nos anime y guíe en este recorrido en el cual Dios ayuda y Santiago intercede. Don Jorge Enrique, al saludarlo con la bienvenida a su cofradía, queremos también bendecirlo con las palabras de Santo Tomás. Que el Creador inefable, verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, infunda en usted gracia copiosa para hablar y le dé acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Alabado sea Jesucristo. He titulado San Ignacio de Loyola, el peregrino que buscó la voluntad de Dios. Ignacio de Loyola, en su autobiografía, nos muestra su experiencia de peregrinación hacia Dios. ¿Por qué peregrino? En la autobiografía dictada en 1553 a 1555, el peregrino, como lo llamaban, se devela al hombre que peregrinó, peregrere, lejos de su hogar nativo, hacia lo desconocido, guiado por una confianza fundamental en quien le llevaba, no sabiendo dónde. Peregrino es una palabra de profundo contenido cristiano, con hondas raíces bíblicas y una presencia permanente en la historia de la Iglesia Católica. En conexión con este fundamento bíblico y esta tradición cristiana, debe considerarse la elección que hizo Ignacio de la palabra peregrino para presentarse a sí mismo. Si leemos su autobiografía tomando como guía esta palabra, descubriremos una frondosa gama de significaciones de contenido sorprendentemente rico. Según el historiador contemporáneo Ignacio Telechea, abro comillas, nosotros vemos las espaldas de Ignacio y de su obra, pero es elemental para el historiador olvidarse de ello en alguna medida para centrarse en un hombre que se llamó Íñigo de Loyola, luego el maestro Íñigo, después el padre maestro Ignacio y mucho después ya muerto San Ignacio de Loyola. Su persona fue despertando variadas connotaciones a lo largo de su vida. En Manresa, mientras él se sentía pecador, lo llamaban el hombre de saco, el loco por Cristo, y hasta lo tenían por santo. En Alcalá y Salamanca sospecharon que pudiera ser judío o alumbrado. En París, el maestro Gubea le consideró seductor de estudiantes, mientras los seducidos, que le llamaban Íñigo, lo miraban como un auténtico padre. Durante muchos años de su vida ocultó celosamente el apellido de su estirpe, y no sin intención. Se designa en su autobiografía como el peregrino, en su afán total de anonimato. En 1556, que es la fecha en la que San Ignacio murió, se encontraba en el culmen de su vida. Había reunido un buen grupo de compañeros que anunciaban la buena nueva de Jesús, extendidos por todo el mundo cada vez más amplio del siglo XVI.
La Compañía de Jesús había sido aprobada oficialmente por el Papa Paulo III mediante la bula Regimine Militantes Ecclesia, el 27 de septiembre de 1540, y el Papa Julio III mediante bula Exposit Debitum, el 21 de julio de 1550 respectivamente. Ignacio había dejado escritas unas constituciones para ayudar a avanzar mejor en el camino emprendido. Es más, los ejercicios espirituales fruto de 25 años de experiencias personales y de ayuda a los demás circulaban ya con una especial aprobación del Papa. Estas manifestaciones suficientemente patentes al exterior eran la sobreabundancia de una vida personal e íntima, rebosante de plenitud humana y cristiana. Por eso todos los compañeros que rodeaban a Ignacio anhelaban que les comunicase el fondo de su alma. Ciertamente Ignacio ya se había expansionado, discreta pero muy profundamente en los ejercicios espirituales, publicados ya en 1548, y en las constituciones de la Compañía de Jesús en el periodo de promulgación. Otra de sus obras, el Diario Espiritual, conciso y cifrado, que fue inédito en su integridad hasta el año de 1934, este escrito abarcó un periodo corto de vida, del año de 1544 a 1545. En este documento se muestran las vivencias místicas del santo. Su alma también se había ido proyectando en miles de cartas difundidas por todo el mundo, pero esto no les bastaba. Los discípulos, es decir, los compañeros de Jesús, deseaban que el maestro y guía del grupo les dejase un testimonio estrictamente personal de su riquísima y particular experiencia desde el momento en que el Señor desbarató sus planes de grandezas caballerescas para introducirle en el camino escarpado pero fascinante del seguimiento de Cristo. Un deseo muy explicable y que desde hacía tiempo ardía en sus corazones. Según Jerónimo Nadal, un jesuita de alta confianza de Ignacio y uno de los que más lucharon para conseguir la narración ignaciana, lo que se quería conocer era cómo el Señor le había dirigido, o también cómo el Señor os formó. El conocimiento de la manera de proceder de Dios en una vida como la de Ignacio debía ser de gran ayuda para la vida cristiana de otros. Otra motivación más particular, el bien de la Compañía de Jesús que se encuentra en sus primeros años de vida. Ignacio de Loyola ya ha redactado las líneas fundamentales de la orden, es decir, la fórmula que constituye el núcleo central de las bulas papales de aprobación y las constituciones que desarrollan y concretan más aquellas líneas. Pero la Compañía, antes que una letra, es decir, antes que las constituciones, antes que los ejercicios espirituales, antes que las cartas, pues es una vida. Y esta vida se encuentra a manera privilegiada y ejemplar en Ignacio. Es como el árbol y el artífice del que provenía el fruto de la Compañía, en expresión de Luis González de Cámara, otro de los actores principales en la laboriosa consecución del relato ignaciano. Según González de Cámara, el mejor argumento para conseguir de Ignacio esta narración es que ninguna cosa podía el Padre hacer más bien a la Compañía. Y esto para fundar verdaderamente la Compañía. Argumentación que anticipa ya el principio tan repetido desde el Vaticano II. Recuerden ustedes, el Vaticano II que invita a la necesidad o nos invita a profundizar en el carisma de los fundadores, de su espíritu y sus intenciones a fin de promover la renovación de la vida religiosa. Para González de Cámara, nuestro padre dijo que muchas veces le habían pedido una cosa el maestro Nadal y otros de la Compañía, y que nunca había determinado de ello, y que después de haber hablado conmigo, habiéndose recogido en su cámara, había tenido tanta devoción e inclinación a hacerlo, y hablando de manera que mostraba haberle dado Dios grande claridad en deber de hacerlo, que se había del todo determinado, y la cosa era declarar cuánto por su ánima hasta agora había pasado.
Nos encontramos pues frente a la autobiografía. Es un texto que no solo es de génesis larga y laboriosa, sino el resultado de un proceso de discernimiento y decisión. Y esto constituye uno de los elementos más característicos de la sustancia del relato ignaciano. Según uno de sus biógrafos contemporáneos, el protagonista de su relato no es en realidad él, sino Dios. Loyola, el peregrino, es objeto del extraño gobierno de Dios que hoy desde la cima de su vida descubre con claridad. Por eso no tienen intención de componer la figura. Allí en ese texto, en el texto de la autobiografía, Ignacio narra sus vanidades, sus ensueños, sus desesperaciones, sus trabajos, sus persecuciones, sus fracasos, con la misma serenidad con que cuenta visiones, gracias místicas, heroicidades. Con sobrecogedora seguridad se muestra menos sensible que sus amigos a la sensibilidad de la época, cargada de suspicacias y de amenazas inquisitoriales. La autobiografía, pues, es un libro singular, porque allí Ignacio abrió finalmente su corazón, y hoy tenemos su relato ante nosotros. Un libro singular, singularidad que se manifiesta en la misma narración, en el género literario y también en algunos fenómenos que narra. El texto de la autobiografía es el resultado de una dura lucha. Por una parte, el esfuerzo de los amigos íntimos de Ignacio para que les comunicara de manera completa el curso de su rica experiencia interior. Por otra, la natural resistencia del santo a remover una historia que seguramente beneficiaría aún más su prestigio personal. No tiene nada de extraño, ni el deseo de los amigos, ni la modesta reserva de Ignacio. Esta lucha dejó huella en el escrito, porque la narración, aunque tenga el calor de las confidencias inmediatas, lleva las heridas de su penoso origen. El peregrino, en la autobiografía, se sitúa, lo mencionaba ahora el doctor Telles, se sitúa en la larga lista de testimonios personales que ha producido la literatura cristiana a través de los siglos. El género de la autobiografía espiritual tiene raíces muy profundas en la historia del cristianismo. Recordemos solamente algunas cumbres. Por ejemplo, las confesiones de San Agustín, el testamento de San Francisco, la vida coetánea de Ramón Lull, también dictada como El Peregrino, el memorial de San Pedro Fabro, el libro de su vida de Santa Teresa, la Apología pro vita sua de Henry Newman, los manuscritos autobiográficos de Santa Teresa de Lisieux, unas pocas espigas de un campo inmenso. Es decir, la autobiografía del texto del cual nosotros nos vamos a referir ahora, precisamente se introduce en esta larga lista de testimonios personales, de autobiografías. Con todo lo que ciertamente captó Ignacio fue la orientación o sentido de estos fenómenos interiores. Entonces, una manifestación cuyo origen psicológico no es consciente recibe valor de signo, porque Ignacio percibe si aquellos movimientos internos van en la dirección de la acción de Dios o al contrario, la obstaculizan. Es lo que San Ignacio de Loyola llama en los ejercicios espirituales que algunos de ustedes han tenido posibilidad de hacer, las desolaciones o las consolaciones. Y a partir de esa constatación, con una fina sabiduría cristiana, se inclina a seguir o a resistir estas inclinaciones interiores. Permítanme hacer un pare en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Nos dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, anotaciones para alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen y para ayudarse así al que los ha de dar como el que los ha de recibir. Dice San Ignacio en los ejercicios, la primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales,
Se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar y de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones según adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, de todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, del ánima, se llaman ejercicios espirituales. Es decir, esta experiencia que está narrada en los ejercicios espirituales es la experiencia que Ignacio vivió como peregrino, peregrino de la interioridad, peregrino precisamente para buscar y hallar la voluntad de Dios. Algunos rasgos de su biografía. Íñigo López de Loyola nació en la casa de este nombre, entre Azcoita y Azpeitia, en el valle exuberante y encantador, regado por el Urola y dominado por varias cumbres. Fue el más joven de 13 hermanos. Sobre la fecha de su nacimiento se ha hecho todo tipo de indagaciones sin resultados plenamente satisfactorios. Probablemente nació en 1491. La familia es numerosa. Además vive sumergida en la vida pública del país. 2 hermanos lucharon en Nápoles, otro en Flandes, otro en Navarra y en Fuenterrabía. Otro se embarcó a América. Otro sacerdote viajó 2 veces a Roma para defender intereses familiares. Durante la infancia de Íñigo tienen amplia y duradera resonancia hechos que crean un nuevo clima en la península. Recuerden ustedes la rendición de Granada, el descubrimiento de América, la apertura del paso marítimo a las Indias. En conjunto, un buen alimento para un espíritu soñador. En el mundo de la política, si miramos el contexto, las relaciones de la familia Loyola eran muy elevadas. El mismo contador mayor de Castilla, miembro pues del séquito de don Fernando el Católico, pedirá al señor de los Loyola que le envíe uno de sus hijos para tenerlo en casa como suyo. Íñigo, que tuvo el privilegio de ser el elegido, fue a Arévalo en 1505 a 1506. Más o menos, permanecerá allí con salidas frecuentes, acompañando al contador mayor, que también pertenecía al Consejo Real, hasta el año de 1517. 11 años como mínimo. Toda la juventud de Íñigo estuvo allí. Allí fue puliendo su buena letra. Era un buen amanuense. Fue puliendo su buena letra. Se aficionó a la lectura. Recuerden ustedes que la biblioteca de Arévalo era muy rica en literatura. Allí debió escribir el poema en honor de San Pedro, actualmente perdido. También mantuvo algunas prácticas religiosas y en cierta piedad compatible con una conducta indulgente. Pero lo que más caracteriza estos años es lo que él mismo nos confesará: vanidades del mundo, ejercicios de armas, grande y vano deseo de ganar honra. Un poco desde la perspectiva del Eclesiastés. Matayotes, matayotetos, caipanta, matayotes. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de estos tiempos de Arévalo, Íñigo, contra una opinión muy extendida pero sin fundamento, que nos lo presenta como soldado, es ya hombre de corte y de palacio. Como todo gentil hombre, tenía que sobresalir en el ejercicio de las armas si quería ganar honra, y también tenía que estar preparado para tomar las armas cuando alguna situación eventual le reclamara. Pero ¿qué esconde tras aquella simple expresión? ¿Vanidad del mundo? La sobriedad con que el confidente de Ignacio, González de Cámara, nos transmite la confesión del peregrino puede completarse con buenas informaciones de otras fuentes, que no es el caso pues en esta intervención a hacer. Miremos, y yo ahora los invitaría a mirar, o a que nos dispongamos a mirar
el texto como tal de la autobiografía. La autobiografía se llama El relato del peregrino y está dividida en 10 partes, en donde, como les acabo de decir, Ignacio muestra ese peregrinar hacia Dios, cómo Dios lo fue tratando a él. Comienza el texto, Loyola, un nuevo nacimiento. Es en Loyola, después de la batalla que sostienen los españoles con los franceses, donde cae gravemente herido Ignacio de Loyola. Antes de esta batalla están enfrentando Francisco I con los ejércitos españoles, y en esta batalla pues ciertamente cae herido Ignacio, y él dice: hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Y porque era muy dado, después de esta batalla en donde cae herido, pues lo tienen que llevar al castillo de Loyola, y en el castillo de Loyola, y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Él estaba convaleciente en el castillo de Loyola, mas en esa casa, en el castillo de Loyola, no se halló ninguno de los que él solía leer. Así le dieron una Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance. Fue lo que empezó a leer. Y esta vida de santos y esta imitación de Cristo del Rodolfo de Sajonia empezaron a calar en este hombre. Empezaron a calar y él venía reflexionando. Y en esta vida de santos, si Santo Domingo hizo esto, si San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Y dice él mismo: estando una noche despierto, vido claramente una imagen de Nuestra Señora, con el Santo Niño Jesús, con cuya vista por espacio notable recibió consolación muy excesiva, y quedó con tanto asco de toda la vida pasada, y especialmente de cosas de carne, que le parecía habérsele quitado del ánima todas las especies que antes tenía en ella pintadas. Es decir, toda esa vida de vanidad, toda esa vida de perdida, ¿no es cierto? Así desde aquella hora hasta agosto de 1553, que esto se escribe, nunca más tuvo ni un mínimo consenso en cosas de carne, y por este efecto se puede juzgar haber sido la cosa de Dios, aunque él no osaba determinarlo, ni decía más que afirmar lo susodicho. Mas así su hermano, como todos los demás de casa, fueron conociendo por lo exterior la mudanza que se había hecho en su ánima interiormente. Es decir, ya sus hermanos en el castillo de Loyola notaban la mudanza, la forma como Dios le había, lo empezaba a esta llamada a la conversión. De Loyola, entonces, él se va a determinar a irse a Montserrat. Desde su casa de Loyola, a Navarrete le manda cobrar unos ducados que le adeudaba el duque de Nájera para repartirlo entre los pobres. Allí experimenta un gran escrúpulo por los pecados de su vida pasada y comienza a flagelarse. Vigilia, y hay una vigilia con él en el santuario de Aranzazu. Aquí viene un episodio bien interesante, es el episodio del moro, ¿no? En este camino hacia Monserrate se encuentra con un moro, y el moro, pues ciertamente entran en un tema de discusión que es sobre el dogma de la virginidad de la Virgen María, y pues ciertamente entran en un combate, en una disputa, y el moro pues ciertamente pues por ser un hereje y contradice a Ignacio, e Ignacio tiene grandes ganas de asesinarlo. Afortunadamente él puso a que decidiera la mula, y la mula cogió por otro camino y gracias a Dios no hubo una catástrofe. Bueno, ese es el episodio del moro. Y fuese su camino de Monserrate
pensando como siempre solía en las hazañas que había de hacer por Dios, y como tenía todo el entendimiento lleno de aquellas cosas de Amadís de Gaula y de semejantes libros, veníanle algunas cosas al pensamiento semejante a aquellas, y así se determinó de velar las armas toda una noche sin sentarse ni acostarse, más a ratos en pie y a ratos de rodillas, delante del altar de Nuestra Señora de Monserrate, a donde tenía determinado dejar sus vestidos y vestirse de las armas de Cristo. En este lugar o en esta parte acontece precisamente, como les decía, Montserrat se viste de un hombre nuevo. Allí tiene la confesión general con un monje benedictino. Al monje benedictino le entrega la mula, que gracias a Dios se había desviado, el puñal y la espada de militar, se la entrega al monje para donarlos en el monasterio. Y obviamente se despoja de sus vestiduras de noble y caballero para dárselas a un pobre y colocarse el vestido de peregrino. Es el vestido de peregrino, es un saco que él se manda a hacer con un bordón. En Manresa, tercero, en Manresa, en la escucha de Dios. Para no ser reconocido va hacia Manresa, porque quiere vivir en el hospital y pedir limosnas para vivir. Ignacio en Manresa, en la cueva de Manresa, según la autobiografía, oraba 7 horas diarias. Y le vienen escrúpulos de su vida pasada. Es la vida como si no los hubiera confesado. Ya había hecho una confesión general. Aumentaba la oración y la penitencia y no encontraba consuelo en los confesores. Insistía en la penitencia y el ayuno hasta casi desfallecer. Es en Manresa allí. En este tiempo, dice la autobiografía, le trataba a Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole, y ora esto fuese por su rudeza y grueso ingenio, o porque no tenía quien le enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios le había dado para servirle. Claramente él juzgaba, y siempre ha juzgado, que Dios le trataba de esta manera. Antes, si dudase en esto, pensaría ofender a su divina majestad. Y algo de esto se puede ver por los 5 puntos siguientes. Primero, tenía mucha devoción a la Santísima Trinidad, y así le hacía cada día oración a las 3 personas distintamente. Y haciendo también a la Santísima Trinidad, le venía un pensamiento que cómo hacía oraciones a la Trinidad. Segundo, una vez se le representó en el entendimiento, con grande alegría espiritual, el modo con que Dios había criado el mundo, que le parecía ver una cosa blanca, de la cual salían algunos rayos, y que ella hacia Dios lumbre. Mas estas cosas ni las sabía explicar, ni se acordaba del todo bien de aquellas noticias espirituales que en aquellos tiempos le imprimía Dios en el alma. Fíjense en este texto, cuando hemos hecho los ejercicios espirituales de San Ignacio, en la 4ª semana, ustedes saben, los ejercicios espirituales están divididos en 4 semanas. Los que estamos en la compañía, los jesuitas, y es para laicos, por supuesto, los sacerdotes, bueno, los que nos formamos en la compañía de Jesús, tenemos la posibilidad de hacer 2 veces ejercicios espirituales de 30 días. Unos en el noviciado, y después de una larga carrera, de una larga formación como jesuitas, los hacemos en la 3ª aprobación. Bueno, los ejercicios espirituales están divididos en 4 semanas. La primera semana es para que nosotros contemplemos, el hombre ha sido creado para alabanza a Dios, el hombre ha sido creado para hacer alabanza y gloria a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Es toda la primera semana del principio y fundamento. La segunda semana es mirar un poco la historia de pecado personal y colectivo. La tercera semana es mirar, bueno, ya me ha perdonado Dios misericordioso, ahora es la semana para contemplarlo en la pasión, ¿no es cierto? Y es toda una tercera semana. Y la 4ª semana es para hacer las meditaciones sobre la resurrección. Entonces, en la 4ª semana de los ejercicios espirituales, San Ignacio nos pide
en esa oración que el doctor ahora nos compartía, el tomad, Señor, y recibí toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed de toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Y en esa cuarta semana, San Ignacio nos invita a los que hacemos los ejercicios, precisamente que miren, que ponderen en la contemplación para alcanzar amor, que ponderen cómo Dios nuestro Señor, cómo los dones vienen del cielo. Es que, perdonen, lo voy a, pues para que quede más claro, cómo los dones vienen de Dios. Es un texto maravilloso para los que ya han hecho la tercera semana y ahora se disponen a hacer la cuarta semana. Dice San Ignacio que hagamos la siguiente contemplación. La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Segundo, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así por el contrario, el amado al amante, de manera que si el uno tiene ciencia, dar al que no la tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro. Y entonces allí dice San Ignacio, en la primera sólita oración, el segundo es pedir lo que quiero, será pedir aquí conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. El primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos de la creación, los beneficios de la creación, de la redención y dones espirituales, ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios por nuestro Señor, por mí, y cuánto se me ha dado de lo que tiene, y consecuente, el mismo Señor desea dárseme en cuanto puede, según su ordenación divina. Y con esto reflectir en mí mismo, considerando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a la su divina majestad, es a saber, todas mis cosas y a mí mismo con ellas, y así como quien ofrece afectándose mucho. Esto es realmente, yo no sé, sinceramente, y lo digo aquí públicamente, no sé por qué a San Ignacio no lo han hecho doctor de la Iglesia. Esto es una fórmula teológica de gran misticidad. Bueno, vuelvo a mi texto. Tercero, en la misma Manresa, a donde estuvo casi un año después de que empezó a ser consolado de Dios, vio el fruto que hacía él en las almas, tratándolas. Dejó aquellos extremos que antes tenía y ya se cortaba las uñas y los cabellos. Recordemos que precisamente como Ignacio era un caballero de la corte de Fernando el Católico, del contador mayor de Fernando el Católico, pues él ciertamente se cuidaba mucho de su apariencia física, de su cabello, de sus uñas. Él en este momento, pues en la cueva de Manresa, se dejó crecer las uñas, el cabello, precisamente para abandonarse en la providencia de Dios. Pero él fue comprendiendo que estos excesos, pues, no eran la voluntad de Dios. Por eso ya se empieza a cortar las uñas y los cabellos. Cuarto, muchas veces y por mucho tiempo, estando en oración, veía con los ojos interiores, la humanidad de Cristo, y la figura que le parecía era como un cuerpo blanco, no muy grande ni muy pequeño, mas no veía ninguna distinción de miembros. Esto vio en Manresa muchas veces. Si se dijese 20 o 40, no se atrevería a juzgar que era mentira. Otra vez lo vio estando en Jerusalén y otra vez caminando junto a Padua. Quinto, y esta es la famosa ilustración del Cardoner. Y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas.
y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento, de manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados los 62 años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes. Esto es la cumbre del misticismo de Ignacio. Bueno, de la cueva de Manresa, de Manresa, en donde fue la escuela a la escucha de Dios, viene el deseo de Ignacio de ir a Jerusalén. Y un poco es qué alegría, vamos a la casa del Señor, es precisamente a Jerusalén. Se dispone entonces Ignacio a irse a Jerusalén. Y ciertamente en esa disposición que tiene Ignacio es abandono en la providencia para viajar a Jerusalén y allí ejercitarse en la fe, en la esperanza y en la caridad. Mientras que él estaba pensando en este viaje, pues tenía muchas conversaciones espirituales con algunas personas, tanto en Roma como en Barcelona y en Venecia. Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos. Y allí el peregrino nos refiere cuál era el propósito de esta devoción: quedarse en Tierra Santa y allí en Tierra Santa ayudar a las ánimas, es decir, a las almas, y para este efecto traía cartas de encomienda para el guardián de Jerusalén, las cuales le dio al guardián de Jerusalén. Y dijo su intención, quedarse allí por su devoción y por ayudar a las ánimas, ¿cierto? Pero el guardián allí le dice, bueno, usted no se puede quedar acá porque nosotros acá, en este lugar, primero no disponemos de los recursos para mantenerlo. Y San Ignacio le dice, o Ignacio le dice, no, es que yo lo único que quiero de ustedes es que me proporcionen los franciscanos que están allí la confesión cuando yo vaya. Ustedes no necesitan mantener. Entonces el guardián le dice, bueno, voy a considerar eso con el provincial de los franciscanos. Pero el provincial de los franciscanos dijo, ni de riesgo usted se puede quedar acá. Y entonces Íñigo, pues ciertamente vio en ello que era la voluntad de Dios. Después que el dicho peregrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, siempre vino consigo pensando qué haría, y al fin se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas, y se determinó ir a Barcelona, y así se partió de Venecia para Génova. Es decir, estando en Jerusalén, reconoce que no puede estar allí. Y al regresarse, obviamente él ve claro que hay que estudiar para ayudarle a las personas. ¿Qué hay que estudiar? Hay que estudiar la filosofía y hay que estudiar la teología para poder ayudar a las almas en su proceso de conversión. En Barcelona va a estudiar para ayudar a las almas. Llegado a Barcelona, comunicó su inclinación de estudiar con Isabel Roser y con un maestro de Ardèvol que enseñaba gramática. A ellos les pareció muy bien y el maestro le ofreció enseñarle de balde, no tenía que pagar. Y a ella, Isabel Roser fue la que mantuvo a Ignacio, ¿no es cierto? Tenía el peregrino en Manresa un fraile, creo que de San Bernardo, hombre muy espiritual, y con este deseaba estar para aprender y para poderse dar más cómodamente al espíritu y aún aprovechar las ánimas. Acabados los 2 años de estudiar en Barcelona, en los cuales, según le decían, había harto aprovechado, le decía a su maestro que ya podía oír artes y que fuese a Alcalá, mas todavía se hizo examinar de un maestro en teología, el cual le aconsejó lo mismo, y así se partió solo para Alcalá, aunque ya tenía algunos compañeros, según creo. Alcalá y Salamanca, peligros y cárceles. Es en Alcalá, recuerden ustedes, el contexto. El contexto es
el contexto español es precisamente, están en el contexto de todos estos alumbrados, de aquellos pues que quieren y ciertamente que quieren predicar, ¿no es cierto?, sin tener ninguna formación teológica. En abril de 1526 llega a Alcalá y durará 1 año y medio, y allí se ejercitó en dar ejercicios espirituales y en predicar la doctrina cristiana con abundantes frutos. En Alcalá estuvieron presos. Allí en Alcalá le hicieron quitar los vestidos de peregrinos, estos sacos, porque ya iba acompañado de otros compañeros, y los hicieron vestir como estudiantes del lugar. Luego en Salamanca, los dominicos los detuvieron o los retuvieron 3 días en el convento de San Esteban, porque los habían encontrado sin fundamentación teológica para predicar la doctrina y los ejercicios espirituales. Allí los tuvieron 22 días, estuvieron presos allá en los dominicos. Y los dominicos obviamente llamaron al doctor Frías para que los examinara. Y allí el doctor Frías los exhortó a que predicaran la doctrina. Estaba bien. Y hablar de cosas de Dios con tanto que nunca definiesen esto es pecado mortal o esto es pecado venial, si no fuesen pasado 4 años que hubiesen más estudiado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que les faltaba un poco más de formación teológica a Ignacio y a sus compañeros. De Alcalá y Salamanca, de estos peligros y estas cárceles, van a pasar a París. Van a ir a la escuela pues teológica del momento, más prestigiosa, que es París. Comenzó a estudiar y tuvo muchos inconvenientes para poder aprovecharse en las lecciones de teología, porque tenía que mendigar su manutención. Ignacio, para estudiar, tuvo que mendigar su manutención. Viajó a Brujas y a Londres para conseguir dinero para sus estudios. Recuerden que estudió en el colegio de Santa Bárbara en París. Allí, en París, va a aprovechar para ganarse a sus compañeros. Ahí está San Pedro Fabro y San Francisco, pues hoy San Pedro Fabro y San Francisco Javier. Recordemos que el Papa Francisco ha canonizado a San Pedro Fabro. Fueron los 3 compañeros, San Francisco Javier y Pedro Fabro estaba sin canonizar, ahora pues es canonizado, es santo. Extendió el culto. Extendido el culto, exacto, sí señor. Francisco Javier es el mismo Francisco de San Francisco, no, ese es Francisco de Borja, fue el general de la Compañía de Jesús. No, este fue Francisco Javier, el navarro que estaba estudiando en París con Ignacio, y al que Ignacio le dice, bueno, Francisco, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces esto conmovió profundamente a San Francisco Javier y empezó a seguir a San Ignacio. En París se enfermó del estómago y los médicos dijeron que no quedaba otro remedio que el de intentar curarse en los aires natales. Y de París entonces, acuérdense de todas las penitencias que les mencioné que hizo en Manresa, en la cueva de Manresa, y esto pues le fue socavando su salud. Los compañeros le aconsejaron lo mismo y le insistieron a que fuera a su tierra. Por este tiempo ya habían decidido lo que iban a hacer, ir a Venecia y luego a Jerusalén y allí gastar su vida en proyecto de las almas, y si no obtuvieran el permiso para permanecer en Jerusalén, volverían a Roma y se presentarían ante el vicario de Cristo para que los emplease donde considerase que fuese mayor gloria de Dios y provecho de las almas. Habían determinado también que esperarían 1 año la embarcación en Venecia y que si aquel año no salían las naves para Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y se presentarían al Papa. De París entonces va a Aspeitia, y en Aspeitia pues, es profeta pues en su tierra, ¿no? En cuanto llegó a Aspeitia, se fue directamente a vivir al hospital y a pedir limosna, en contraposición a lo que le decían sus hermanos, que se fueran a quedar en el castillo de Loyola. Además de enseñar cada día a los niños la doctrina cristiana, su hermano se opuso a ello, diciéndole que no vendría ninguno a escucharlo.
Él le respondió que bastaría con uno, pero cuando empezó a hacerlo, iban muchos continuamente a escucharle, incluso su hermano. De aquí, de Aspeitia, regresan a Italia. Italia va a ser su otra Jerusalén. Los 9 compañeros se reúnen en Venecia en 1537. ¿Quiénes son los compañeros? Pues está Ignacio de Loyola, está Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso de Salmerón, Simón Rodríguez, Nicolás de Bobadilla, Claudio Jayo, Juan Coduri y Pascasio Broe. Esos son los. Y allí se van a dividir para servir en diversos hospitales. 2 o 3 meses después fueron todos a Roma para recibir la bendición para pasar a Jerusalén. El peregrino pues no pudo estar con ellos por ciertos negocios que tuvo que realizar antes de eso. Los compañeros volvieron de Roma con pólizas de 200 y 300 escudos que recibieron como limosna para ir a Jerusalén. Dinero que al no poder ir a Jerusalén devolvieron a aquellos que se los habían dado. Estando un día en la iglesia, Ignacio, haciendo oración algunas millas antes de llegar a Roma, es la Storta, la famosa visión de la Storta, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios Padre lo ponía con Cristo, su Hijo, que no se atrevería a dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo. Dicen: yo que escribo estas cosas, dije al peregrino cuando me narraba todo esto, que Laínez explicaba al respecto otros detalles, según había oído. Y él me contestó que todo cuanto contaba Laínez era cierto, porque él no recordaba con tanto detalle, pero que entonces cuando lo narraba tenía certeza de que no había dicho más que la verdad. Con ayuda del peregrino y de los compañeros, se fundaron en Roma algunas obras pías como los catecúmenos, Santa Marta y los huérfanos. Miren, San Ignacio en 1539 o Ignacio en 1539 van las famosas deliberaciones de 1539. Ya estando en Roma, como ven que no hay posibilidad de viajar a Jerusalén para estar allí presentes, entonces se quedan en Roma y se van a poner al servicio del romano pontífice. 10. El término siempre en búsqueda. El 20 de octubre de 1553, una vez narradas estas cosas, yo le pregunté al peregrino sobre los ejercicios y sobre las constituciones, queriendo saber cómo los había compuesto. Él me contestó que los ejercicios no los había escrito todos de una vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía también que podrían ser útiles a otros, y así las ponía por escrito. Por ejemplo, aquello de examinar la conciencia con el sistema de las líneas. En particular, las elecciones, me dijo, que las había sacado de aquella variedad de espíritu y pensamientos que había experimentado en Loyola, cuando todavía estaba mal de la pierna. Sobre las constituciones me hablaría más tarde. Consideraciones finales. De la autobiografía podemos concluir que Ignacio desde su conversión mantiene una peregrinación con Dios como guía. Es un caballero al servicio de Cristo, quien desde la convalecencia en Loyola va descubriendo cómo Dios le muestra el camino que debe seguir en su vida espiritual. En Manresa tiene unos ojos nuevos para discernir los distintos espíritus que lo acompañan, que muestra una conversión al mundo y que está dispuesto a guiar a los demás por ese camino que tuvo y que plasmó en los ejercicios espirituales. De la autobiografía podemos colegir que Ignacio es un profeta para nuestro tiempo, porque él halló a Dios en el corazón de la vida, rescató la acción por aquello de que estamos llamados a ser contemplativos en la acción. Lo anterior se constata en el dinamismo que siguieron los jesuitas de expandirse por todos los territorios del planeta, el continente americano, el asiático, el africano y por supuesto la Europa de la Reforma Católica. Es todo este dinamismo que lleva a Ignacio a discurrir por el mundo. Es que él mismo discurrió por el mundo conocido, pues porque él no solamente se queda en su
en ese fragmento allí, en ese territorio de Loyola, sino que de Loyola va a Barcelona, de Barcelona se embarca a Venecia, de Venecia va a Roma, de Venecia salen hacia Tierra Santa. Sí, sí, es el espíritu que nosotros tenemos que entender. Ese peregrinar de Ignacio pues también está presente en los jesuitas, que más adelante van a ser misioneros en el Japón. El mismo San Francisco Javier, a quien Ignacio le pide, ya como general de la Compañía de Jesús, que se vaya a la India y a las Indias, ¿no? Bueno, de la autobiografía podemos deducir que la experiencia cristiana de Ignacio contiene una espiritualidad integradora con el corazón ardiente y una experiencia cristiana de búsqueda que está presente en la fórmula del Instituto de 1550. Mire lo que dice la fórmula del Instituto de 1550. Todo el que quiera militar para Dios, bajo el estandarte de la cruz en nuestra compañía, que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, y servir solamente al Señor y a su esposa la Iglesia bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra. Persuádase que después del voto solemne de perpetua castidad, pobreza y obediencia, es ya miembro de esta compañía, fundada principalmente para emplearse en la defensa y propagación de la fe, y en el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, sobre todo por medio de las públicas predicaciones, lecciones y cualquier otro ministerio de la palabra de Dios, de los ejercicios espirituales, de la doctrina cristiana a los niños y gente ruda, y del consuelo espiritual de los fieles, oyendo sus confesiones y administrándoles los otros sacramentos. Y con todo, se muestra disponible a la pacificación de los desavenidos, al socorro de los presos en las cárceles y de los enfermos en los hospitales, y al ejercicio de las demás obras de misericordia, según pareciese conveniente para la gloria de Dios y el bien común. Haciendo todo esto gratuitamente, sin recibir estipendio ninguno por su trabajo. Procure, mientras viviere, poner delante de sus ojos ante todo a Dios, y luego el modo de ser de su instituto, que es el camino para ir a él, y alcanzar con todas sus fuerzas el fin que Dios le propone, aunque cada uno según la gracia con que le ayudara, el Espíritu Santo y según el propio grado de su vocación. Cierro comillas. Finalmente tenemos que decir que para conocer a San Ignacio de primera mano, estamos invitados a realizar sus experiencias espirituales a través de los ejercicios y de conocer la autobiografía. Además de estas dos obras, San Ignacio escribió las dos fórmulas del Instituto, el examen general y las constituciones de la Compañía de Jesús, y más de 7,000 cartas. En todos estos escritos se puede apreciar su profunda experiencia de Dios, que lo hace ser el maestro y acompañante espiritual, el hombre de gobierno y superior general, el líder que junto con los primeros jesuitas en la deliberación de 1539 y en las fórmulas del Instituto propuso el ideal de la vida que quiso para aquellos hombres que se comprometieran a vivir el seguimiento de Jesucristo. Con todos estos escritos, Ignacio de Loyola fue un peregrino que buscó siempre la voluntad de Dios para su vida. Muchas gracias.